Singular, sincera, poderosa en su dulzura. Así irrumpió en el panorama del regional mexicano Janet Valenzuela. Todo comenzó a tomar forma en 2011, cuando se unió a una agrupación de Delicias, Chihuahua, y se atrevió a interpretar, como La Flor, de Selena, un tema cargado de nostalgia que fue una de sus primeras grabaciones en estudio. Esa voz suave, ese acordeón vibrante que parecía contener paisajes enteros, creaban una especie de hechizo entre quienes la escuchaban. El suspenso empezó a tejerse realmente en 2013, cuando a los 19 años grabó su primer sencillo solista, Ni que la tuvieras tan buena, una respuesta audaz al éxito de Calibre 50. Fue un arranque con sabor a desafío, como si una ráfaga fresca estuviera anunciando la llegada de algo nuevo, distinto. Desde entonces, su público comenzó a seguirla con atención, maravillado por esa voz femenina dulce, honesta, sin estridencias. 2 años más tarde, en 2015, llegó la firma con el sello Remix Music y el nacimiento de su álbum debut Esta Soy Yo, un título que resonaba con identidad y fuerza, como queriendo decir, aquí estoy, sin filtros. De ese disco emergieron Buitres y Por tu culpa, canciones que dieron visibilidad al contraste de su voz tierna con letras de pulso dramático, capaces de hacerse sinuosas en el corazón. Fue el momento en que el público realmente comenzó a sentirse identificado, con sus desamores, sus emociones, su sinceridad sonora. Pero la historia tomó un giro cuando su vínculo con Remix Music se quebró. Sin dramatismos, pero con eco, quedó en pausa el siguiente álbum, y toda la promesa pareció detenerse. El suspenso se colaba justamente ahí, esa voz dulce que se abría paso, sería relegada, callada. Y el público, que la seguía, que compartía sus canciones, que se abrazaba en esas melodías, se preguntaba si volvería a escucharse. La respuesta fue afirmativa. En 2017, regresó con garbo, compartió con su comunidad una versión de Se va muriendo mi alma, tema emblemático de Marco Antonio Solís. No era solo una versión, era un reencuentro, un pacto renovado con su promesa vocal, un motor para avanzar. Y en 2018, su nombre cruzó fronteras, llevó su música a Estados Unidos, realizó una gira de medios y mostró al público que su dulce voz norteña podía viajar, resonar y convertirse en compañía distante que llega al alma. Para ese momento, su presencia era más que una voz, era una voz con acordeón, y muchos comenzaron a sentir que el título de La Reina del Acordeón no era exageración, sino una verdad justificada por cada nota, cada melodía compartida. Su arte ya no era solo música, era refugio, era cercanía. El público se reconocía en ella, la apoyaba, la difundía en redes, en conciertos, en momentos íntimos y públicos. El inicio de su leyenda no fue explosivo, fue más bien tenue y creciente, como un fuego que se alimenta del calor de la gente. Esa voz que se hacía acompañamiento en historias de amor, desamor y esperanza comenzó a abrir puertas. Y el suspenso, ese deseo de saber hasta dónde llegaría, qué más lograría. Las canciones de Janet Valenzuela comenzaron a adquirir vida propia. Ya no eran únicamente interpretaciones desde un escenario o grabaciones en estudio, se convirtieron en confesiones colectivas, en palabras que muchos no sabían cómo expresar y que encontraban un eco en su voz. El público las compartía en reuniones familiares, en serenatas improvisadas, en historias de redes sociales y en largas noches de carretera. Lo que para ella nacía como una interpretación sincera, para otros se volvía una declaración personal, un desahogo, incluso una bandera de identidad. En medio de esa conexión, surgió un fenómeno curioso, hombres y mujeres por igual encontraban en sus canciones un espejo emocional. No era común que una voz femenina dentro del norteño romántico transmitiera con tanta naturalidad las historias de celos, despedidas y amores imposibles. El resultado fue que sus seguidores no se limitaban a aplaudirla en conciertos, sino que hacían de sus letras parte de su vida cotidiana. La emoción de escucharla no se quedaba en el momento, se arrastraba consigo en la memoria, como una estampa difícil de borrar. Esa complicidad con su público se reflejaba en cómo crecían sus presentaciones. En cada escenario, desde pequeñas ferias locales hasta festivales donde compartió cartel con exponentes consolidados, había algo que se repetía, la gente no solo la escuchaba, la acompañaba. Sus coros espontáneos eran un recordatorio de que su música había dejado de ser únicamente suya para convertirse en patrimonio emocional de quienes se sentían contados dentro de sus canciones. La tecnología jugó un papel decisivo en esta etapa. Las plataformas digitales comenzaron a difundir sus temas más allá de las fronteras, llevando su estilo romántico norteño a rincones donde quizá nunca habría llegado con la sola fuerza de las presentaciones en vivo.
Los vídeos de sus interpretaciones, grabados muchas veces en entornos sencillos y sin producción ostentosa, se viralizaban justamente por lo contrario, por la autenticidad. Ese era el sello que la distinguía. El público encontró en Jeanette una artista distinta. Su voz era dulce sin perder carácter y su estilo resultaba cercano, casi familiar, como si quien interpretara conociera de primera mano los altibajos de la vida sentimental. Esa cercanía generó una relación de confianza. No era la típica distancia entre artista y fan, era un lazo que se estrechaba a medida que sus canciones circulaban de mano en mano, de pantalla en pantalla, de boca en boca. En esos años, su acordeón dejó de ser únicamente un instrumento, se transformó en símbolo. Al tocarlo, reforzaba la idea de que su talento era integral, que no dependía de artificios ni de moldes preestablecidos. Y, sin proponérselo, se convirtió en referente para jóvenes mujeres que la veían como inspiración dentro de un género mayoritariamente dominado por hombres. No era solo una voz que cantaba historias de amor y desamor, era una presencia femenina que imponía respeto desde la música misma. Así, entre la complicidad de su público y la expansión de su nombre en nuevas audiencias, Jeanette consolidó un terreno donde cada tema que lanzaba se transformaba en un pedazo de vida compartida. No eran canciones pasajeras, eran fragmentos de memoria. Y esa capacidad de permanecer, de acompañar, era lo que la hacía distinta. El ascenso de Jeanette Valenzuela no fue producto del azar, sino de una constancia que pocas veces se observa en artistas jóvenes. Mientras muchos se detenían en la búsqueda de un éxito inmediato, ella entendió que su camino debía sostenerse en la disciplina y en la autenticidad. Cada presentación era una oportunidad de probarse, de consolidar lo que ya había logrado y de plantar nuevas semillas. Su nombre comenzó a sonar con mayor fuerza en escenarios donde coincidía con figuras consolidadas del regional norteño. No era la novata que buscaba hacerse notar con gestos estridentes, sino la intérprete que imponía respeto desde el primer acorde. Los aplausos eran distintos, no surgían únicamente al final de cada canción, sino en medio de ellas, como un reconocimiento espontáneo a la fuerza que transmitía. Esa credibilidad fue el cimiento que abrió puertas en festivales y palenques donde su presencia ya no era de invitada ocasional, sino de parte esencial del cartel. Lo que más sorprendía a quienes la escuchaban en vivo era el contraste entre su imagen juvenil y la madurez con la que interpretaba cada tema. Su voz, delicada y al mismo tiempo firme, se movía entre tonos que lograban atrapar incluso a quienes no eran habituales consumidores del norteño romántico. Ese poder de convocatoria fue crucial para que su música comenzara a verse como un puente, un punto de encuentro entre generaciones y gustos musicales distintos. El crecimiento profesional también la llevó a pulir su estilo. La presencia del acordeón en sus interpretaciones no era un simple acompañamiento, se convirtió en su sello personal. Ese instrumento, cargado de tradición dentro del género, en sus manos adquiría una frescura inesperada. Los arreglos que incorporaba mostraban que no solo era una cantante con voz dulce, sino una artista que entendía la complejidad musical del norteño y lo reinterpretaba desde una perspectiva femenina y sensible. En paralelo, su imagen pública se fortalecía. Sin recurrir a escándalos ni a estrategias ajenas a la música, Jeanette construyó una relación de respeto con los medios de comunicación y con colegas del gremio. Ese respeto se reflejaba en colaboraciones y en la apertura de espacios que le permitieron llevar su nombre más allá del público que la había acompañado desde el inicio. Poco a poco, se fue posicionando como una figura joven con la capacidad de sostener una carrera a largo plazo. Pero lo más valioso en este proceso fue la forma en que el público percibía su evolución. Cada paso que daba era compartido con ellos, no como un producto terminado, sino como una historia que se iba escribiendo en conjunto. Sus seguidores sentían que eran parte del camino, que acompañaban al artista en cada logro y también en cada reto. Esa sensación de pertenencia fue lo que terminó por consolidar la base de su éxito. Para entonces, el rumbo estaba claro, Jeanette Valenzuela había dejado de ser promesa para convertirse en realidad. El reconocimiento que ganaba dentro y fuera de México era la confirmación de que su estilo vocal y musical había encontrado un espacio propio, distinto, irrepetible.